Muy bien, pues vamos a continuar nuestra enseñanza, como venimos de manera expositiva, que vamos verso a verso, predicando el libro de los Hechos. Y si usted toma notas, el título de esta enseñanza, yo le puse 7 hombres peculiares, 7 hombres peculiares, particulares, especiales. Y bueno, hasta la semana pasada nos quedamos en que habían salido, habían librado ya ese encuentro con el concilio. Sí traían algunas marcas en sus cuerpos, habían sido heridos, habían sido lastimados, flagelados, pero finalmente salen llenos de gozo, salen gozosos de aquel evento, porque podían ver el cumplimiento de la palabra que su maestro les había dado, les había anticipado que eso iba a suceder, y entonces ellos van contentos y continúan con la gran comisión. Y dice la escritura, donde nos quedamos la semana pasada, que todos los días en el templo y por las casas, enseñando y predicando a Jesucristo. Y ahora vamos a estudiar, nos vamos a encontrar con la primera crisis que surge en la iglesia, dentro de la iglesia. Y a mí me llamaba mucho la atención, yo no sé si usted lo había notado, pero a partir del nacimiento de la iglesia, pues viene un ataque por fuera, que es cuando son llevados al concilio por primera vez Juan y Pedro. Después de esto surge un tema en el interior de la iglesia, que era el caso de Ananías y Zafira. Después vuelve a surgir algo externo, que fue lo que estudiamos la semana pasada, y ahora los 12 son apresados, son metidos a prisión y después son llevados otra vez al concilio. Y ahora de nuevo surge algo en el interior de la iglesia. Entonces me llama la atención porque tenemos que ir viendo todos esos aspectos de la escritura, ¿no? Y ahora surge una crisis, se da un problema en el interior de la iglesia como organización. Y dicen que los cristianos dejan de actuar como cristianos cuando se organizan. Yo no sé, ¿usted qué opina? ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Cómo ha sido su experiencia dentro de una iglesia? Hay algo, ¿no?, de cierto en esto. Y es que desde la antigüedad existe un debate sobre lo que podríamos llamar, para poder ir explicándolo, la política en la iglesia. Y no me refiero tanto como política como viene a nuestra mente de partidos y estas cosas que conocemos como política, sino más bien en cuanto a organización. Y existen 2 extremos. Por un lado, se declara el poder de Cristo en la iglesia, pero el otro extremo declara que no, que se debe rechazar la organización como tal y las estructuras formales, bajo la premisa de que simplemente se debe dejar fluir el espíritu y que las iglesias deben caminar así, que toda la organización debe ser de parte de Dios y que conforme vayamos se debe ir dando. ¿Qué opina usted? ¿Y ha existido esto? Y un lado propone la membresía como un elemento de la organización eclesiástica, y el otro extremo rechaza el concepto, argumentando que no, que pues tú no puedes sistematizar la iglesia, ¿no? Que es el cuerpo de Cristo, y que si tú empiezas a hablar de membresías, pues que más bien parece un club. Y ahí están las 2 partes en constante contienda. Otro ejemplo, uno de los extremos, pretende organizar y sistematizar la iglesia como si fuera una empresa de estas que salen ahí en la revista Forbes, y entonces hacen un organigrama, describen cada una de las posiciones, se hacen juntas, se hacen comités, subcomités, minutas,
así, esperando que el Espíritu Santo opere dentro de estas rígidas marcos, ¿no?, normativos que las personas vamos creando. Pero por el otro lado, se pretende que la iglesia funcione con el mínimo de organización. Que la iglesia ande por ahí pues con un modelo suelto, que sea flexible a los cambios, para que den espacio a la dirección del Espíritu Santo. Y este extremo yo creo que subestiman el poder y la fuerza que hay en la carne. Y entonces por eso de pronto vemos algunos videos y algunas iglesias donde hay un desorden absoluto. Gente corriendo, que porque pues es el Espíritu Santo, gente en el piso carcajeándose, que pues ese es el Espíritu Santo obrando. Y yo creo que este extremo es incongruente, ¿no?, en cuanto al carácter del Dios que conocemos, el Dios de la Biblia. En conclusión, ambos extremos están equivocados. La iglesia no es una corporación artificial y tampoco es una comunidad que anda suelta por ahí viviendo al algarete, improvisando, sino que es un organismo vivo en donde la cabeza es Jesucristo. Amén. Y ya específicamente en la porción que vamos a estudiar hoy, ya para adentrarnos en la porción, tenemos que la iglesia ha tenido un crecimiento explosivo y este crecimiento tan expansivo y tan exponencial ha traído la necesidad de más organización, ya es una necesidad. Y no es que no la tuvieran, porque sí, siempre existió. Como ejemplo de ello, tenemos que desde el principio la iglesia sabía cuántos habían y nos hablaban de 5,000 hasta la última vez que tuvimos un número. Encontramos también en la escritura lo que hemos venido viendo, que se reunían en lugares específicos, es muy clara, eso es orden, eso es organización. Nos comenta también que se reunían en los hogares, eso es orden, eso es organización. Encontramos también que recogían dinero y nos comenta también que eran los apóstoles cuando ellos recibían los recursos, las propiedades, y ellos eran quienes administraban esto para que hubiera un orden y una justicia en su repartición. Eso es también organización. Tenemos también que trataron con el pecado cuando la situación surgió con Ananías y Zafira. Eso también es orden, es organización. Y todas estas actividades se fueron desarrollando y se fueron atendiendo con orden, ¿no? Y entonces tenemos un principio bien importante aquí para nosotros, y es que la organización de la iglesia, que tiene como fundamento la Biblia, va respondiendo a las necesidades particulares que se van presentando en nuestras iglesias y va respondiendo a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Amén. Vamos ahora sí a abrir nuestra Biblia ahí en casa, en el libro de Hechos, en el capítulo 6, y hoy corresponde que estudiemos del verso 1 y nos vamos a quedar hasta el verso 7. Vamos a abrirla, por favor. Hechos 6, versículo 1. Hay un problema en la iglesia y esta primera parte vamos a identificar el problema. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue la razón que dio origen a esta peligrosa diferencia que se empieza a suscitar dentro de la comunidad, dentro de la congregación? Capítulo 6, verso 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Cuál era la murmuración? Bueno, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Muy bien, vamos a empezar. Espero que le parezca
bendición, a mí me bendijo grandemente. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, tenemos entonces que la iglesia estaba creciendo de manera exponencial, no paró su crecimiento en ningún momento. El último dato que tuvimos de esta información, como ya lo comenté, fue en Hechos 4:4 y se nos habló de 5,000 varones. A este número tendríamos que agregarle mujeres, tendríamos que agregarle jóvenes, bebés, más los que fueron agregados en lo que nos narró la escritura en Hechos 5:14. Mire, sin más, los historiadores, en lo que yo estuve investigando, nos hablan que en este momento que estamos estudiando de Hechos 6:1, debieron ser entre 20,000 y 25,000 personas las que conformaban la iglesia de aquel entonces. Entonces, hablamos ya de un número de gente bien importante. ¿Y sabe qué? En aquel tiempo no habían teléfonos, no había correo electrónico. Bueno, pues qué pensar de un WhatsApp, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque mi punto es, no había algún medio de comunicación en el que pudieran apoyarse para que se facilitara la organización. Ahora para nosotros, pues es muy fácil que de pronto mandas un correo y todos están informados, o el WhatsApp, como decía, oigan, mañana inmediatamente todas las personas están informadas, pero aquí estamos hablando de coordinar una iglesia de, vamos a pensar en 20,000 personas. Esto era un gran reto. Esto era un gran reto el que tenían los apóstoles enfrente. Y no solo en cuanto a la parte material, o sea, en cuanto a atender las necesidades materiales, que es muy importante. Pensemos por un momento atender la necesidad espiritual de 20,000 personas, que esta es la parte importante para los creyentes. Era algo, o sea, son dimensiones realmente, una iglesia de 20,000. Entonces, esto es lo primero que nos presenta hoy la porción que estamos estudiando. Y lo siguiente que nos dice es que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Para entender esta porción, tenemos que saber algo. El idioma griego había sido introducido a Jerusalén y a Judea principalmente por el tráfico comercial que había en aquella región desde el tiempo de Alejandro Magno. ¿Ok? Estamos hablando más o menos del año 339 antes de Cristo. Por lo tanto, los judíos que nacieron en Jerusalén y Judea en ese tiempo hablaban el hebreo, pero tenían como segunda lengua el griego. ¿Ok? ¿Me sigue hasta aquí? Y a ellos la escritura le llama judíos nativos. O sea, los que nacieron ahí hablaban de cajón el hebreo, pero además hablaban el griego. En cambio, los judíos que habían nacido fuera de Jerusalén y de Judea, que estaban fuera de lo que es Palestina, no sabían bien el hebreo. Y en general, por generalidad, solamente hablaban el griego. ¿Ok? Y entonces ahora sí ya entendemos un poquito más las diferencias. A estos judíos que nacieron fuera de Palestina, la Biblia en la traducción de las Américas, esta misma porción les llama judíos helenistas. ¿Sale? El hecho de que no pudieran comprender del todo el hebreo, es posible que ya viviendo en la comunidad, pues estaban los judíos de nacimiento que hablaban hebreo y que hablaban griego, y estos que se estaban añadiendo y que ahora ya vivían juntos. Al no entender muy bien el hebreo, es muy probable que las viudas se retrajeran un poco. Para entenderlo mejor es, a ver, yo, Sergio, nosotros somos mexicanos y hablamos español, pero también hablamos algo de inglés. Y entonces estas personas que se añadieron solamente hablaban inglés, y al estar radicando ahora aquí en México y no entender muy bien el español, estas viudas como que se retraían,
Y entonces al llegar el momento en que estaban haciendo la repartición de los bienes, de la comida, tal vez de algo de dinero, porque las viudas eran cubiertas, tienen una protección al igual que los huérfanos, tenían una protección particular de parte de la iglesia, pues se retrajeran. Y entonces esto dio pie, esto es una conjetura, a que los varones también de afuera de habla griega comenzaron a darse cuenta de estas situaciones y entonces comienzan a comentar entre ellos: oye, ¿ya te diste cuenta que pues a los que son hebreos de aquí, que hablan de habla hebrea, les dan más? ¿O ya te diste cuenta que a esta viuda no le dieron? Pues sí, seguramente es porque es griega, no habla hebreo, y entonces están haciendo, y comienza a darse este comentario entre ellos. Y al parecer de ellos, yo no estoy diciendo que esté bien o mal, cuidado, simplemente empiezan a comentar lo que al parecer a ellos era una injusticia. Con el paso de los días, esta percepción, esta incomodidad, esta aparente injusticia comienza a hacerse una tensión que fue aumentando y fue aumentando y fue aumentando hasta que aflora y sale a la superficie y surge la murmuración. Cuidado. Esta murmuración podríamos llamarle que es un descontento a mediana voz, que todavía no se vuelve una queja pública como tal, pero que ya llegó a los oídos de los apóstoles. Y tenemos que hacer un alto aquí, porque hay una enseñanza para nosotros. No hubiera sido lo ideal, lo mejor, lo más sano, lo más correcto, que alguno de estos hombres de habla griega o las mismas viudas que sentían esta injusticia o que estaban comentando este punto, fueran directamente con los apóstoles y les externaran con humildad, porque no estamos hablando de una queja o de agresión, no, sino con humildad se hubieran acercado con Matías, con Juan, oiga, quiero platicar con usted, fíjese que noté esta parte. ¿No hubiera sido lo más fácil? Habrían aclarado el punto y listo, se terminaba el problema. Pero ¿qué pasa? Se quedan masticando el tema, se quedan dándole vueltas en su cabeza y empiezan a avanzar y avanzar. Y entonces en ese ínter comienzan a esparcirlo como el coronavirus, ¿verdad? Y entonces ya mi conformidad, mi percepción de las cosas, empiezo yo a contaminar a otros, y estos otros a su vez a otros. Sí, es cierto, yo no lo había notado, qué injustos, sí, seguro es porque son de habla judía, y empiezan a avanzar y a sembrar en los demás, hasta que se vuelve una murmuración. ¿Y sabe qué es lo delicado de esto? Que en el corto plazo y en el mediano plazo causan división. Esto es una confusión satánica totalmente. ¿Sí me siguieron? ¿O ya los perdí desde el título? Y la aplicación para nosotros hoy es: si tú observas algo dentro de la congregación que a tu parecer es injusto o no está correcto, tú tienes que acercarte con nosotros y con humildad preguntas y listo. De esta manera tú estás cerrando la puerta a que más adelante generes una división. No estamos hablando si lo que estás percibiendo está bien, está mal, es justo, es injusto. No. Simplemente hay algo que tú crees que está mal, que es injusto, y puede ser que sí o puede ser que no es el tema. Pero tú en ese momento, cuando tú vienes con nosotros y lo externas, estás cerrando la puerta a una división, a cualquier posibilidad de desunir la iglesia, de fragmentarla, de fraccionarla, porque así se dan las grandes divisiones, con pequeños temas que no son atendidos a tiempos y ¡boom! Versículo 2. Ya llegó a los oídos de los apóstoles, verso 2 de Hechos 6, dice: entonces los 12
convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Voy a parafrasear un poco este versículo que leímos y podría leerse de la siguiente manera. Entonces los 12, incluyendo a Matías, llamaron a todo el conjunto de los discípulos y les dijeron: miren, no es agradable, no es satisfactorio, no es aceptable que nosotros abandonemos la enseñanza y la predicación para servir a las mesas. Y aquí la palabra importante a conocer es mesas. Mesas es una palabra griega que es trapeza y significa mesa o mostrador de cambistas, como la de Mateo. Pues esto hace referencia a asuntos de dinero. Y también trapeza significa mesa de comedor, como la de su casa. Por tanto, lo que están diciendo los apóstoles aquí es que están determinando algo, y es que dedicarse a los asuntos de los alimentos y de los dineros, por dejar el llamado más importante, que es el de la palabra de Dios, no es conveniente. Y aquí hay una aplicación para nosotros. ¿Qué es lo que te distrae de la palabra? Porque es muy sutil todo lo que se levanta para distraerte y que tú le des prioridad a lo importante. Por ejemplo, hacer ejercicio. Es que o leo mi Biblia o hago ejercicio. Y entonces por eso he dejado un poco la palabra. El televisor puede ser también un distractor. El trabajo, ahora que se está reactivando la economía. Hay un montón de cosas que pueden levantarse y distraernos de lo verdaderamente importante, que es el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios. Tu familia, los hijos. Es que me queda solo 1 hora en el día. O mis hijos o leo. Y entonces le das prioridad. O simplemente por pereza. Ya no hablemos de factores externos, sino del interior. Y entonces nos apartamos. Y yo creo que esto es un llamado de parte de Dios para poner atención a lo verdaderamente importante y que no te distraigas con cosas que no son realmente importantes. Amén. A partir del versículo 3 ya viene la parte de la solución. Y entonces los discípulos le dicen a la iglesia, miren, verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Ok? Y la primera palabra que encontramos es buscar. Buscar. Esta palabra proviene del griego episkeptomai, que significa vigilen, supervisen. Y a mí me encanta, la verdad que me asombra mucho la forma que tiene Dios de cuidar a su iglesia. Porque no es que los apóstoles se separan, hacen ellos una junta y entonces ellos imponen y dicen, a ver, tú y tú. No hay ninguna imposición de parte de los apóstoles, sino fíjense cómo Dios a través de ellos maneja la situación y dice, a ver, nosotros no lo vamos a hacer, sino dejan la tarea en la congregación y es la iglesia quien se tiene que dar a la tarea de buscar a 7 personas que fueran respetados y que una vez que tengan estos 7 voluntarios, los presenten delante de los apóstoles, que al final ellos son quienes van a aprobarlos y van a tomar la decisión, pero es bien especial. Y este breve versículo nos va a dar 5 características requeridas para aquellos que iban a asumir esta importante función dentro de la iglesia. Número 1, quienes atendieran esta gran tarea, dice que tenían que ser varones, dice 7 varones. Mire, es un tema de diseño, así lo estableció Dios. Es el Creador
quien determinó que los hombres fueran quienes asumieran el liderazgo de la iglesia. Es un tema complejo y que amerita toda una enseñanza. Pero si a usted le hace ruido, ore y platíquelo con Dios y ya externelo ahí con el Señor. Pero esta es la primera característica que presenta la palabra. El segundo versículo dice 7 varones de entre vosotros. Esto nos indica evidentemente que deben ser creyentes, pero va más allá y hace referencia a que la iglesia debe desarrollar su liderazgo desde el interior de sus propias filas. Y aquí hay una aplicación bien importante. Mire, es evidentemente claro para mí que Dios está llamando a más de uno de ustedes. Yo estoy dándome a la tarea de tratar de ayudarles a que lleven adelante ese llamado. Yo creo que es encontrar ese propósito de vida de parte del Señor para atender el ministerio. Pero muchos de ustedes están diciendo que no. Y yo solo quiero decirle que va a haber un día en el que usted tendrá que ir delante de Dios y a Él le va a presentar toda esa lista de argumentos, o podríamos llamarle pretextos, del por qué no está asumiendo ese llamamiento. No es a mí, no es a la iglesia, sino a Dios a quien tendrá que decirle por qué no aceptó llevar adelante ese llamamiento. De mi parte, de nuestra parte, ejemplo hemos dado. Y no de perfección, estoy hablando simplemente de obediencia, de que Dios llamó y hubo que responder a ese llamado. Amén. Respecto al número, pues habla de 7 personas. Y bueno, algunos estudiosos le quieren dar un simbolismo y pues que el 7 habla de algo completo. También es un número que habla de plenitud, pero yo creo, esto es mi conclusión, que simplemente se trata de un número con el que se cubría la necesidad, que con 7 personas comprometidas que fueran diligentes podrían asumir esta necesidad que estaba viendo en la iglesia de llevar la contabilidad financiera y la administración de los alimentos para toda la iglesia. Tercer característica, de buen testimonio. Era un requisito y sigue siendo un requisito. Y este buen testimonio nos habla de integridad, que fueran irreprochables, irreprensibles, que este mismo principio es el que tomaron Pablo más adelante y está establecido en Primera de Timoteo 3 y en la carta a Tito, en el capítulo 1, que habla de buen testimonio, de integridad, irreprochables. Y es muy sencillo. Estos hombres debían tener estas características porque iban a depositar en sus manos fuertes cantidades de dinero. ¿Y cuántos de ustedes saben que esto es una tentación? Que ha sido causa de caídas de grandes hombres que tienen ministerios prominentes, que comenzaron bien y que por causa del dinero se dio la corrupción y terminaron muy, muy mal. Entonces, estos hombres que ocuparan estas posiciones tendrían que tener esta característica de integridad, de ser irreprochables, porque además iban a encargarse de hacer compras de alimentos y de distribuirlos de manera justa y para toda la iglesia. Cuarta característica. Miren, esta cuarta característica, yo espero que al día de hoy, por lo menos Casa de Oración Cancún lo tenga muy claro. Y es que estos varones que iban a ocupar la posición, dice la Biblia, debían ser llenos del Espíritu Santo. O sea, personas que tuvieran el conocimiento de las Escrituras y que fueran gobernados, que fueran regidos, controlados por la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo.
Y la quinta y última característica que estos hombres tenían que tener, dice la Escritura, el quinto requisito es sabiduría. Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es la aplicación de verdades bíblicas en situaciones cotidianas. ¿Es usted sabio? ¿Es usted sabia? Es la aplicación de verdades bíblicas en la vida cotidiana. Sabiduría también es el temor a Dios. Y sabiduría también es juicio sobrio y justo. Y esto era lo que estos hombres tenían que tener para que no hubiera ya este tipo de situaciones que pudieran parecer injustas, sino que tuvieran este juicio sobrio, justo, en decir, todas las viudas, no importa el habla, no importa de dónde sean, si son de la congregación, si son parte de la iglesia, se les va a dar por igual a todos. Y me gusta mucho no vaya para allá, en Primera de Crónicas 12:32, describen a los líderes que estaban participando en guerra como hombres entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Este mismo versículo en la traducción de las Américas dice, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Y este era el tipo de líderes, de hombres que necesitaba la iglesia en aquel entonces y que sigue necesitando nuestra iglesia el día de hoy. Sigue nuestro estudio el día de hoy en el versículo 4. Dejan esta labor delante de la iglesia y dicen los apóstoles, versículo 4 de Hechos 6, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora encontramos que están ampliando un poco más el concepto que dijeron en Hechos 6:2, cuando les dicen no es justo que nosotros dejemos la palabra, ahora lo amplían un poco más hacia la oración y el ministerio de la palabra. Mire, si somos estrictos en la narrativa de Lucas, esta porción establece primero la oración como prioridad de los líderes, de los apóstoles en las iglesias, y en segundo lugar, la enseñanza y la predicación del evangelio. Y hoy en día encontramos iglesias que se han volcado completamente a la parte administrativa, que buscan estar creando métodos, están en internet, invitan a los pastores top a nivel mundial para hacer eventos masivos, cantantes, métodos, música. Están volcados en esta parte administrativa y han hecho a un lado la oración y la doctrina. Pero lo que estamos viendo ahora es que los pastores, los líderes, han sido dados a la iglesia, han sido puestos en la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, como dice Efesios 4:12. En realidad el llamado al pastor y a los líderes, su función bíblica es que ellos tienen, su labor es hacer madurar a los santos por medio de la oración y por medio de la exposición de la palabra, la predicación de la sana doctrina, a fin de que ellos puedan ser útiles, que llegue un punto en que esta oveja se pueda convertir útil en el ministerio y no es lo que vemos en muchas de las congregaciones contemporáneas. Y el haber hecho a un lado esta parte importante de la oración y de la doctrina, de la enseñanza, de la predicación, es que encontramos iglesias con ovejas flaquitas, ovejas desnutridas, lánguidas, flacas, que son como bebés espirituales. Y ahí se quedan, desnutridos, flacos, y van pasando los años y no hay una madurez, no hay un crecimiento, y con ello no hay una función, no están siendo útiles para Dios en el ministerio. Conclusión:
aquellos que hemos sido llamados al ministerio, la oración y la palabra deben ser nuestra prioridad. Amén. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los apóstoles proponen, la iglesia aprueba la sugerencia y entonces la palabra agradó denota una armonía fundamental entre los apóstoles por un lado y la comunidad cristiana, y dice, agradó, fluye, hay comunión, no hay división, agradó. Como resultado, se ponen a buscar, desconocemos las bases, las reglas que utilizó la iglesia para elegirlos. Tal vez podríamos especular que echaron suertes, no lo sabemos, la Biblia no nos lo dice, por lo tanto no es importante. Pero el verbo eligieron o escogieron indica que de alguna manera ellos hicieron una selección, basada, claro, en las reglas que pusieron los apóstoles. Empiezan ahí entre la comunidad, 20,000 personas. Oye, ¿tú sabes de alguien que? Sí, mira, yo sé de uno que se llama Felipe. Y entonces empiezan a llamar, empiezan a hacer ahí la eliminatoria, hasta que llegan a tener a estos 7 y llevan y los presentan delante de los apóstoles. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Y agárrese de su asiento ahí en casa. Los 7 nombres son griegos. Esto nos sugiere que ninguno de los 7 eran nacidos en Jerusalén. ¡Wow! Sino que los 7 eran judíos helenistas. Si esto es así, esto es una demostración de amor y de unidad de la iglesia primitiva. Porque los que hablaban, los nativos, eran mayoría. Y los que se habían sentido menospreciados eran la minoría. Pero entonces la iglesia que predominaba, que eran los que hablaban las 2 lenguas, ceden y toman la decisión de elegir a 7 que fueran de donde había salido el problema, de las viudas que creían que esto era injusto. Esto es tremendo. Con esto estaban ya mitigando cualquier conflicto. A mí me dejó fascinado. ¡Qué tremenda iglesia! Y eso es la iglesia. Eso debería ser la iglesia. Yo hablaba de ello el jueves. Si no estuvo, si no nos acompañó, yo le sugiero que vaya y escuche la enseñanza del jueves. La iglesia es un lugar para los que admiten que son pecadores, que necesitan de la gracia divina y tienen el deseo de cambiar y de crecer. Y ese es el lugar en donde no cabe el egoísmo. Y entonces, estos cristianos de habla hebrea deciden restaurar aquella situación que tal vez ni siquiera era verdad, pero a su percepción había surgido un problema. No importa, dicen ellos, mira, no importa si tienen razón o no tienen razón. No vamos a cuestionar más. Vamos a tratar de que los 7 que queden sean de habla griega. Y con esto evitamos que se vuelva a dar una división por esa parte. Y una vez más, es frustrado el ataque de Satanás para la iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Tremendo, tremendo. Yo me quedé ayer
Verso 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y vamos a quedarnos hasta ahí. Finalmente, la iglesia elige a estos 7 judíos helenistas de habla griega, los presentan, dice la Biblia, a los apóstoles y ellos, claro, dan su visto bueno, dicen, sí, claro, esto es increíble, me parece muy buena decisión. Avalan la decisión de la iglesia y oran por ellos y le piden a Dios que sea Dios quien los apruebe y que sea Dios quien los bendiga. Están pidiendo aprobación divina sobre el trabajo que les será dado a partir de ese momento. Después de orar por ellos, los apóstoles los ordenan mediante la imposición de manos. Y es la primera vez que vemos en la Biblia esta práctica de la imposición de manos, que es una práctica que vimos o que encontramos en la Escritura con Moisés en el Antiguo Testamento, cuando por primera vez comisiona a Josué como su sucesor. Esto lo puede encontrar usted en el libro de Números, capítulo 27, verso 33, solo tome nota. Y solo a manera de aclaración, no es que los apóstoles en ese momento les estaban transmitiendo los poderes del Espíritu Santo. No, porque sabemos que estos 7 ya eran llenos del Espíritu Santo. Solo esta oración y esta imposición de manos marcaba el inicio de un nuevo nivel de servicio y tenía más bien un signo de identificación, o sea, que la comunidad, que la iglesia, que la congregación pudiera saber, los pudiera ya identificar a partir de ahora como parte del liderazgo, como que se debían dirigir con ellos si había un tema de dinero, si había un tema de alimentos, o sea, ya no fueran con los apóstoles como tal, sino que ellos eran quienes tenían el nombramiento, la autoridad de parte de los apóstoles. Una afirmación, estaban afirmándolos de cara a la iglesia. Versículo 7, Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Lucas, el doctor, está ya haciendo un cierre con un sumario, que es algo que él acostumbra hacer en su narrativa. Hace un sumario de los hechos, de lo que aconteció. Y entonces en este sumario lo que nos está asegurando Lucas es que crecía la palabra de Dios. Por supuesto. Después de esta forma tan cristiana de lidiar con el conflicto, tan dependientes de Dios, toda la comunidad, el resultado es que la palabra creciera. En consecuencia, liberan a los apóstoles de funciones que los estaban distrayendo, que les estaban quitando tiempo importante para orar, que los estaba apartando de la lectura y el escudriñar la escritura para seguir predicándole a la iglesia. Y como consecuencia, esto es importante para nosotros, de que crecía la palabra, lo siguiente que nos dice este versículo es que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. O sea, estos 20 o 25,000 personas todavía seguía creciendo y seguía creciendo en todo Jerusalén. Se había llegado ya que ocurrían milagros, que estaban pasando cosas y la gente seguía acercándose y se quedaban y la iglesia crecía en número
de discípulos se multiplicaba. Y hay una aplicación importante para nosotros ahora, y es que tenemos que organizarnos. Tenemos que organizarnos ahora como iglesia, así como lo hizo la iglesia primitiva, y procurar que salgan nuevos líderes dentro de nuestra congregación, para que con ello podamos liberar un poco, desahogar un poco de responsabilidades al liderazgo actual, para que puedan dedicarse a las labores que son establecidas como más importante en este orden de Dios, que es la oración y la predicación de la palabra, los sermones que tengan un contenido bíblico correcto. Esa yo creo que es una invitación, una exhortación que Dios nos hace en este tiempo. Y de esta manera es como vamos a lograr que nuestra iglesia sea una iglesia fuerte, con personas, con creyentes fortalecidos en la palabra, bien nutridos, que más adelante vayan supliendo, sustituyendo las funciones de liderazgo, jóvenes que se vayan también sumando porque fueron bien enseñados, bien ministrados, y la iglesia pueda continuar, pueda permanecer, pero además pueda extenderse y puedan seguir siendo añadidos y nutridos nuevos creyentes. Amén. Y por último, y que llama mucho la atención, yo no sé si a usted le llamó la atención como a mí, dice esta porción: muchos de los sacerdotes que obedecían a la fe. Esto es un logro bastante profundo, porque ya el evangelio había alcanzado a los sacerdotes. No estamos hablando de sumos sacerdotes, sino de sacerdotes rasos. Pero el hecho de que ellos hubieran aceptado ya el evangelio implica también que entonces estos sacerdotes estaban siendo obedientes a la enseñanza de los apóstoles. Y entonces esto es algo importante, es algo especial, porque la mayoría de estos sacerdotes eran saduceos. Y recordemos que los saduceos no creían en la resurrección y en los milagros. Y entonces estaban ya cambiando su forma de pensar, habían aceptado el evangelio, lo habían recibido, y con toda probabilidad seguían ofreciendo sus servicios en el templo, porque toda esta iglesia, todos estos creyentes judíos eran fieles a lo que se hacía en el templo. Amén. Y aunque tal vez parece dramático o fuerte este efecto del evangelio en los sacerdotes, esto es lo que tal vez explique por qué se inició una persecución tan fuerte contra Esteban, que es lo que la siguiente semana estaremos estudiando, si Dios nos permite. Pero esto fue lo que realmente tocó ya las fibras de los sumos sacerdotes y de aquellos religiosos de la época. Con esto damos por terminado nuestra enseñanza del día de hoy.